Y vamos a hablar acerca ya de ADN, la materia prima del archivo histórico de la evolución. La clase pasada nos quedamos en ADN viral y ya tengo una actividad que van a hacer el día de hoy para la actividad acerca del ADN viral. Me estuve buscando y encontré algo que se llama Introduction to Viral Structural Diversity and Biology o Expression and Viral Genomes. Aún no sé cuáles voy a pasar. Descargué 3 artículos. Si los quieren buscar pueden buscarlos, pero hay que pagar aproximadamente $15 por cada artículo. Yo ya los descargué, pues ya los puedo ocupar. Entonces yo creo que les voy a mandar, aún no sé si el de RNA Virus and Evolution o el de conexión, ¿qué era? Connectivity Viral Card, no me acuerdo cuál otro. Necesito revisar ahorita los archivos. A ver, dice, el de Chiral Viral Nucleic Acid. Ambos son muy buenos, son artículos extremadamente aptos para estudio del ADN y el estudio de la evolución de los virus. Ahorita vamos a ocupar este material que me lo otorgó la doctora Alba Mónica Montiel González. Ahora sí que es la encargada del Laboratorio de Biología Molecular e Ingeniería Genética del CIMBESTAP en Ciudad de México. Entonces agradecemos la aportación que me hizo por las diapositivas. Y vamos a empezar. Esto ya lo conocemos. Dijimos que era una estructura, dijimos que esta estructura era una estructura de carbono, de glucosas y fosfatos, y que la estructura que realmente dominaba, que lo que daba las características génicas era la secuencia. Recuerden que todos los nucleótidos que poseemos son nucleótidos basados en la misma molécula, o bueno, en las mismas 4 moléculas. Entonces todos tenemos el mismo tipo de ADN, bueno, la misma molécula de ADN. No existe una molécula de ADN diferente, siempre va a ser una que sea de una timina, una guanina, una citosina o una adenina, o en todo caso de un uracilo si hablamos del ARN. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser que nuestro ADN nos esté diciendo que somos humanos y no monos y no simios y no ratas y no ovejas o si no arañas? Es cómo se ordenan o cómo se organizan cada uno de ellos, cómo se secuencian, en qué orden aparecen estas moléculas, y es lo que dictamina qué genoma tenemos, cuáles son las características génicas que vamos a ver. Datos curiosos y datos que tienen que saber. El ADN mide 2 nanómetros de ancho y 10 Armstrongs entre cada vuelta, y que cada 10 pares de bases, o sea, cada 10 adeninas, citosinas, guaninas, cada 10 nucleótidos, el ADN tiene un giro completo. Gira. El sentido de la vida, siempre lo hemos dicho los de biólogos moleculares. ¿Cuál es el sentido de la vida? Muchos dicen, no sé. Yo les digo, el sentido de la vida es 5' a 3', porque así leemos el ADN, de 5' a 3'. La forma A, que era esta, hablamos acerca de cómo gira a la derecha el ADN. En la forma B, en húmedo, la estructura fue descrita por Watson y Crick, y cada par de bases nitrogenadas tiene un ángulo específico de 34.6 grados y se repite cada 10 pares de bases, o sea, hace que cada 10 pares de bases tenemos un giro completo. La forma Z del ADN gira a la izquierda y este expone de manera anormal a las bases nitrogenadas, que son las que nos contienen la información genética, y puede que el ADN B pueda cambiar a una forma Z y producirse entre un 1 y un 3%. Entonces es muy raro, siempre el ADN va a girar a la derecha y va a tener 34.6 grados de ángulo, y que cada 10 pares de bases vamos a tener un giro, como lo tenemos acá. Esta es la forma Z, en donde literalmente se desacopló la molécula de ADN y esto es un error genético. ¿Qué características tiene el ADN? El ADN es dextrógiro en el A y B, y en el ADN Z es levógiro, que gira a la izquierda. El ADN A y B tienen una forma y un tamaño ancho y intermediamente corta. El surco mayor, ¿qué es el surco mayor? El surco si lo vemos aquí, es un surco y acá hay otro surco. El más grandote dijimos que es el surco mayor y el más chiquito le decimos surco menor. Va a tener, es amplio y profundo y puede ser estrechamente. En el ADN Z es bastante estrecho y
es muy profundo, debido a que no existe ese acoplamiento de bases. El diámetro de la hélice es de 2.5 nanómetros, a diferencia del ADN-Z, que es de 1.84 nanómetros. La unidad estructural va a ser siempre en pares de bases. Los pares de bases, cada que se dé una vuelta, estamos hablando entre 10 y 11, promedio 10 pares de bases nos dan un giro completo. La distancia entre las pares de bases es de 0.23 nanómetros, que es lo que une a cada base. Es esos puentes de hidrógeno que los forman. La rotación que da esto es un origen de una rotación de entre 32.7 grados a 34.6 grados. En el ADN-Z es menos 30 grados, por eso las bases quedan expuestas. Usualmente tenemos una conformación del carbono 5 y carbono 6 de manera cíclica, a diferencia del ADN-Z que tenemos antiplanar en las purinas, que más adelante vamos a ver quién es. Cada célula humana tiene 3.000 millones de unidades de ADN, que significa casi tiene 3.000 millones de nucleótidos. 2 metros de largo de ADN, tenemos 24.000 proteínas diferentes y un núcleo es el 10% del volumen celular. O sea, el ADN contiene el 10% de una célula. Vamos a ver que igual existe algo llamado variación genética y tenemos que ver qué es un gen, qué es un locus, qué es un alelo, qué es un nucleótido, qué es un aminoácido, cuáles son los haplotipos y qué es un genoma. Y todo esto ya lo habíamos estado viendo en otras clases. ¿Me podrían recordar qué es un gen, chicos? Chicos, dejen de jugar en el chat y contéstame por favor. ¿Qué era un gen? ¿Qué habíamos visto que era un gen? Por definición, ¿qué había sido un gen? Bueno, se los recuerdo. En biología, un gen va a ser una secuencia de nucleótidos de ADN o ARN que va a codificar para sintetizar un producto génico, usualmente una proteína o un ARN, y que esto se va a dar a través de la copia del ADN. Entonces, un gen es una secuencia de nucleótidos del ADN o del ARN que codifica para sintetizar un producto génico. Un producto génico puede ser una proteína, una enzima o un ARN. ¿Ok? Los locus y los alelos los vamos a ver a nivel cromosómico. A nivel cromosómico vamos a ver que los locus van a ser una región del cromosoma que está específicamente ligada a una expresión genética y que un alelo está ligada totalmente a la expresión de un gen completo. Los nucleótidos van a ser adenina, citosina, guanina, timina y uracilo. Los aminoácidos, cada tres nucleótidos vamos a tener la secuencia de un aminoácido, que van a ser los monómeros funcionales necesarios para poder dar o para poder tener una proteína. Un cúmulo de aminoácidos nos van a dar origen a las proteínas. Entonces, la unidad de herencia que transmiten a los hijos. Un gen, lo más sencillo va a ser la unidad de herencia que se transmite a los hijos. Una secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN que actúa como unidad funcional en la producción de proteínas, ARN estructural o una molécula de ARN regulador o catalítico. Eso va a ser un gen.
Un locus on loci va a ser un lugar en el cromosoma donde localicemos un gen o algunos de los que usan el mismo sinónimo de gen. Los alelos van a ser las diferentes formas que puede tener un gen. Puede haber genes recesivos, genes dominantes, genes de tipo A, genes de tipo B. Entonces vamos a ver que es una variante de los genes. Un organismo diploide van a ser organismos que tengan dos copias de cada gen. Nosotros somos organismos diploides, entonces nuestros cromosomas tienen dos copias de cada gen. Un organismo haploide, nuestros espermatozoides o los óvulos son haploides, solo tienen la mitad de la carga génica, una sola copia. Los organismos poliploides van a tener varias copias, más de dos. ¿Cuántas? Pueden ser demasiadas. Esto pueden ser por un ancestro autopoliploide o de ancestros diferentes, alopoliploides. Muy común en las plantas son poliploides. El gen, ahora sí, hablando de locus y alelo, van a ser una ubicación específica en el cromosoma. A esto le vamos a llamar locus de un gen en cromosomas. Nucleótidos van a ser estas: adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, el orden en el que aparezcan para codificar una proteína. Los aminoácidos, vamos a tener 64 posibles combinaciones de aminoácidos. Tenemos la fenilalanina, la leucina, la isoleucina, la metionina, la valina, la serina, prolina, treonina, alanina, tirosina, histidina, glutamina, asparagina, lisina, ácido aspartico, ácido glutámico, cisteína, arginina y glicina. Van a ser estas los aminoácidos que podemos codificar, y cada uno va a venir a partir de un nucleótido. Uracilo es igual que una timina, entonces cuando tenemos tres timinas en el ADN, tres timinas seguidas, vamos a dar origen a un uracilo, a una fenilalanina. Si tenemos dos uracilos y una citosina ligada o juntas, van a dar origen a una fenilalanina. Una metionina va a iniciar con una adenina, un uracilo y una guanina. Y ustedes me dirán: profe, usted me está hablando en chino, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces nos vamos a ir a esta parte, vamos a compartir. ¿Dónde está? Vamos a compartirles pantalla para empezar a revisar eso. Agregar, captura de ventana. Y aceptar. Ok, aquí tenemos a Opera, que es el que estamos ocupando ahorita yo para hacer el stream. Por ejemplo, vamos a revisar algo que estamos viendo de los virus. Por ejemplo, un coronavirus. Coronavirus, genoma. Y quiero ver su genoma. Me equivoqué. Vamos a ver en FASTA. Ok. Y aquí tenemos el genoma completo del coronavirus. Aquí, estas letras que estamos viendo, por ejemplo, estas primeras tres letras, ATT, vamos a decir que es un AUU. Y vamos a ver en la presentación qué es lo que debería ser. Vamos a notear, listo. AUU, sería AUU. Empezamos con AUU. Sería una isoleucina. Entonces, la primer aminoácido, o el primer aminoácido que sintetiza el COVID, es para una isoleucina. Y así podríamos ir completamente con todo su genoma. Podremos ocupar todo su genoma y codificar cada uno de estos aminoácidos. Y como sabemos que un aminoácido da origen a una proteína, podemos determinar cuáles son las proteínas que puede sintetizar el coronavirus. Aquí estamos hablando totalmente del coronavirus. Este es el genoma que se extrajo de Wuhan, y cuáles son las proteínas y genes que posee cada uno de ellos.
Ahora, siguiendo la teoría, cuando vemos esto, podemos analizar el ADN por su marco de lectura, cómo estamos leyendo y si hay un haplotipo o un polimorfismo. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes genes y que entonces podemos obtener diferentes formas génicas. Esto es a lo que llevamos haplotipos. Un genoma va a ser una de las copias de todos los genes, que sería toda la secuencia genética de una célula completa, de un organismo completo. Los cloroplastos, por ejemplo, son haploides, o sea que solo tienen la mitad de la carga genética. Son una herencia materna de las angiospermas, de las células de las plantas con semilla, y de las gimnospermas viene de los padres y se dispersa en el polen. Entonces, si nosotros queremos ver cómo van a ser los cloroplastos de una planta con flor, tenemos que revisar cómo son las madres. Y si quisiéramos saber cómo son los cloroplastos de las coníferas, de los pinos, tendríamos que ver en el polen, en los machos. Usualmente vamos a ver que puede haber ADN circular, en este caso el de los cloroplastos, que tiene aproximadamente 113 genes y tiene de 120 a 217 kilobases, o a 120.000 a 217.000 bases. Son por herencia materna en angiospermas o plantas con flores y en gimnospermas o plantas sin flores, en coníferas, la herencia viene del padre. Hay regiones que no se repiten y van a ser de 134 kilobases y una región corta de 80 kilobases. Hay secuencias de repetición invertida que se duplican en los sentidos opuestos, que podemos describirlas en ambos sentidos, y esto va de 12.000 a 25.000 bases. La mitocondria, que es lo que ya habíamos estado estudiando, la mitocondria va a ser haploide, es de herencia materna. ¿Qué significa? Que nuestros papás no nos están dando la energía. Biológicamente, químicamente obtenemos energía a través de la información genética de nuestras madres, de las mitocondrias maternas. Los padres no heredan mitocondrias. ¿Por qué? Porque las mitocondrias en el espermatozoide se encuentran en el flagelo y lo único que entra en el óvulo es la cabeza del espermatozoide, la cual no posee mitocondrias. Puede llegar a medir entre 3.000 y 6.000 bases, pares de bases. En plantas hay cambios sinónimos de 2 a 3 veces como en el cloroplasto. El núcleo de las células tiene que ser diploide o poliploide. Su genoma es enorme. Puede llegar a tener más de 125.000 millones de pares de bases. Puede tener como un mínimo de 26.000 genes. Puede tener múltiples copias. Existen mutaciones de 10 a 12 más o menos, a diferencia de los cloroplastos. Y existe una historia completa entre los madres y los padres, que significa que podemos rastrear genéticamente a padres y madres a partir del genoma del hijo. En comparación, si nos vemos, el genoma del núcleo es de 125 millones de bases, el del cloroplasto de 154.000 bases y la mitocondria 367.000 bases. Donde hay mayor carga genética para la mayor producción proteica va a ser en el núcleo, aunque el cloroplasto tiene ADN, así como la mitocondria, para poder sintetizar las proteínas y enzimas necesarias para continuar los procesos de respiración celular, pero todo lo demás se lo va a encargar el núcleo. Si nos vamos a los genomas, podemos revisar, incluso podemos comparar qué tan grande es el genoma, por ejemplo, entre un maíz y el arroz. Por ejemplo, el ADN del maíz es aproximadamente de 0.57 en una K, que significa que son aproximados, una tasa de relación de 3.4. Estamos aquí hablando de porcentajes estadísticos. En comparación a los mamíferos, tenemos un ratio de diferencia de 0.74, que es lo suficiente como para indicar que les llevamos una gran pendiente, una gran cantidad de ADN. Hablando solamente sobre, por ejemplo, organismos, si nos vemos hacia cuántos genomas tenemos, los reptiles
mamíferos y aves están emparentados con el humano. Los anfibios y los peces tienen cierta variabilidad genética de entre 10.000 a 100.000 pares de bases. Las algas y los protozoarios suelen ser poliploides y las bacterias y las arqueas con un genoma bastante pequeño en comparación a los demás. Si nos vemos, por ejemplo, el Escherichia coli, la bacteria común que tenemos todos en el intestino, la E. coli, tiene aproximadamente 4.300 genes. Saccharomyces cerevisiae, una levadura encargada de sintetizar alcohol a partir de azúcares, la encargada de hacer cerveza, lo hace a través de 6.600 genes. Por ejemplo, la Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, tiene tan solo 15.000 genes. Los ratones, por ejemplo, los Mus musculum, tienen 30.000 genes aproximadamente. Y el Homo sapiens igual tiene un aproximado de 30.000 genes. Aquí podemos ver cómo hay una gran diferencia entre el tipo de ADN mitocondrial entre coníferas y angiospermas. Como podemos ver estadísticamente una variación significativa en el tamaño de los genomas. ¿Por qué? Porque las coníferas son un poco más viejas y son más primitivas a las angiospermas, que tienen una mayor cantidad de genoma, pero más conservado. Estos modelos no quiero que los vean. Vamos a ver acerca de cómo se dan los modelos lineales y la doble hélice. El cromosoma, que ya habíamos hablado acerca de ellos, que va a ser el empaquetamiento del ADN a través de cromatinas e histonas. Vamos a formar que el cromosoma humano tiene 2.3 por 10 a la 9 nucleótidos en 24 cromosomas. O sea que tenemos 24 cromosomas y 2 cromosomas sexuales. ¿Cuántas proteínas tienen? Estos vamos a hablar solamente de humanos. Dato importante. Tenemos un porcentaje del 1.5 de secuencias que producen proteínas de utilidad. ¿Qué significa? Que en el genoma humano tenemos solamente 1.5% de ADN que utilizamos y que el otro 98.5% es ADN que tiene funciones en el desarrollo embrionario o en el desarrollo temprano, o simplemente ADN basura que después sirven para que las mutaciones caigan ahí. Aquí tenemos los diferentes tipos de cromosomas. Tenemos los cromosomas, un cromosoma acrocéntrico, telocéntrico, submetacéntrico, metacéntrico, o ADNs o cromosomas con satélites, con una muy pequeña cantidad de ADN. A estas partes finales del cromosoma lo vamos a llamar telómeros. Y estos telómeros, cada que se da una replicación, se empiezan a perder, se empiezan a degradar, lo que ocasiona que nosotros no seamos eternos y que el ADN llegue a un punto en el que ya no pueda replicarse. Si el humano lograra controlar el desgaste telomérico, podríamos encontrar la cura, o más bien descubrir el origen de la vida eterna. Este es un cariotipo, el cómo se organizan los cromosomas en el humano. ¿Cómo se van a plegar? Primero tenemos nuestra cadena de doble hélice. Este ADN se va a enrollar como si fueran hilos en la cromatina. Esta cromatina son proteínas que van a enrollar el ADN para protegerlo. Cuando juntamos 4 cromatinas, vamos a formar un nucleosoma. Este nucleosoma es un carrete aún más enrollado del ADN para protegerlo. Cuando estos nucleosomas se juntan y empiezan a plegarse sobre sí mismos, empezamos a tenemos fibras de cromatina. Estas fibras de cromatina son los que van a dar origen al desarrollo o a la visualización de los cromosomas, que solo son visibles durante cierta etapa de la división celular. Entre los diferentes niveles taxonómicos podemos observar una similitud en el número de cromosomas y el tamaño del genoma. ¿Esto qué significa? Que no hay una relación real entre cuánto ADN tienes
y cuántos cromosomas vas a tener. Esto va a depender de la capacidad de enrollamiento de nuestros cromosomas. Por ejemplo, vemos aquí cómo se ven los cromosomas de un Monjack indio contra un Monjack chino. Podemos ver la diferencia entre sus cromosomas. Este tiene menos cromosomas, pero están más grandes. Y el chino tiene cromosomas más pequeños, pero tiene más cromosomas. Al final la carga genómica es lo que va a definir a la especie. Ahora, hablemos de los cromosomas en procariontes. Este tema es hermoso. Generalmente vamos a decir que en células procariotes solo hay una molécula de ADN y es circular. Estos cromosomas van a tener aproximadamente 500 genes que van a codificar en un 99%. A diferencia de los eucariontes, ¿cuánto dijimos que era el porcentaje de codificación en cromosomas eucariontes? 1.5%. ¿Y qué porcentaje les acabo de decir que existe en procariontes? Del 99%. ¿Qué significa? Que es más sencillo que podamos hacer mutaciones en procariontes, en bacterias, a en eucariotes. Tenemos una mayor protección. Para eso tenemos ese ADN basura. Ese ADN no va a permitir que podamos caer una mutación y que produzca una enfermedad. De hecho, las enfermedades por mutaciones son extremadamente raras en comparación a procariotes. El origen de la replicación. Vamos a ver que muchos van a tener muchos orígenes de replicación. Va a ser mucho más rápida la división celular. El centrómero, en el caso del cromosoma, van a ser la parte medial del cromosoma. Los telómeros van a ser secuencias de nucleótidos, secuencias de ADN repetidas, que manejan la eficiencia de la duplicación y son una protección. ¿Cuál fue la función que les dije que eran los telómeros? La función era de protección del ADN. ¿Cuándo podemos ver nucleótidos? A partir del ciclo celular. Tenemos que ver que el ciclo celular va a poseer G1, G0, fase S o de síntesis, fase de crecimiento 2 y fase M. ¿Cuándo vamos a poder ver cromosomas? Va a ser durante la mitosis, en el proceso de la separación de los dos juegos cromosómicos. Entonces, durante la G1, en esta fase, la célula simplemente duplica su tamaño, aumenta la cantidad de organelos y se hace más grande, se duplica en tamaño. En la fase S se da la duplicación del ADN y de las proteínas asociadas al ADN. En la fase G2 se empieza a preparar la división de los cromosomas y se empiezan a condensar. A partir de aquí empezamos a condensar cromosomas para que durante la mitosis podamos observar los procesos de cómo se separa el cromosoma. Hay una fase que se llama fase G0. La fase G0 es la fase de las células estacionarias. Cuando las células ya no se mueven, las células ya no tienen ninguna característica, solo están existiendo, funcionando. Están en latencia. Entonces, usualmente el 80% de nuestras células están en G0 y cuando pasan de G0 a fase S es porque van a empezar su proceso de duplicación celular. ¿Cómo se va a dar esto? A través de una interfase. La interfase va a ser la primera fase en la que empiecen a separarse los cromosomas para que en la metafase se empiecen a separar los cromosomas para una interfase en la que obtengamos al final dos células con ADN completo.
La profase va a ser la condensación gradual o el enrollamiento de los cromosomas. O sea, hace que podemos ver cromosomas. La metafase desaparece la membrana nuclear y los cromosomas se ven en el citoplasma, unidos por un cinetocoro, una proteína internalizada en cada cromosoma, y por sus centrómeros. En la anafase, las cromatinas van a separarse y se van a ir hacia los polos opuestos, y en la telofase se van a desarrollar los cromosomas en forma de membrana nuclear y se van a dividir a partir de la citocinesis. Y aquí podemos ver el proceso completo de cómo tenemos una profase, empezamos a ver cromosomas, una metafase, los cromosomas se alinean, una anafase, los cromosomas se empiezan a separar, y una telofase, la célula ya puede a partir de aquí separarse para obtener dos células hijas. Y a este proceso lo vamos a llamar mitosis. ¿Qué pasa cuando hay mutaciones? Cuando cambia el ADN. Esto puede dar origen a una herencia, por ejemplo una enfermedad hereditaria, o a la evolución de las especies. Tipos de mutaciones. Vamos a ver que hay mutaciones puntuales, cromosómicas y poliploidías. La mutación puntual es cuando solamente una base, un solo nucleótido cambia, y puede ser sinónimo, que es silenciosa, no pasa absolutamente nada. No sinónima, se generan nuevos alelos, simplemente porque un nucleótido, una sola de estas moléculas, se alteró. Si tenemos el riesgo de que caiga en ese 1.5% de ADN que sí codifica, vamos a tener una mutación que genere nuevos alelos, que genere nuevos fenotipos. Si cae en ese sitio, en ese 98% de basura, de ADN de reserva, no pasa nada. Se le llama mutación silenciosa, porque no hace nada. Hay mutaciones que se dan en los cromosomas, por ejemplo en inversión. Podemos ver aquí cómo se invierten, simplemente gira una sección completa del cromosoma, y esto provoca daños a nivel celular. Por translocación, simplemente que un segmento de este cromosoma se vaya a otro cromosoma. Por ejemplo, este cromosoma 4 tiene segmentos del cromosoma 20. Y entonces podemos derivar cómo este cromosoma fue derivado y cambia la estructura completa del cromosoma. Y por ende, el cómo se van a estar sintetizando las proteínas a nivel celular. Por entrecruzamiento. Simplemente, este es un proceso que se da durante la mitosis. Los cromosomas se cruzan y generan una variabilidad genética. Esto da origen a la evolución. Estos por poliploidía es, por ejemplo, un cromosoma con trisomía 21, o con un síndrome de Langer, un síndrome de Cri-du-Chat, que aumenta la cantidad de genes. Por ejemplo, originalmente deberías tener 4, pero cuando se da por poliploidía, podemos ver cómo estos cromosomas terminan teniendo una cantidad extra de cromosomas. Duplican su cantidad necesaria de cromosomas, lo que da una mutación cromosómica. Se puede interrumpir este proceso y dar origen a células con más cromosomas de los que debería tener. Y esto es lo que hace que el 30% de todas las plantas hayan evolucionado como son ahora. Las angiospermas, las plantas que tienen flor. Si nos vemos aquí, estas son las gimnospermas. Tenemos aquí dos tipos de gimnospermas. Y luego tenemos que por poliploidía se dieron todos estos tipos de plantas con flores. Por eso, plantas con flores tenemos un montón y por montones. Pero plantas como pinos tenemos muy pocas características. ¿Por qué? Porque son mucho más conservadas. Y esto se dio porque en algún momento una gimnosperma generó una poliploidía y dio origen a las angiospermas. Esta tasa de mutación, ¿cada cuánto puede mutar un gen? Para que ustedes más o menos sepan cada cuánto. Usualmente suceden 3000 mutaciones por replicación celular. ¿Qué significa? Cada que su célula se divide, hay una tasa de mutación aproximada de 3000 mutaciones. Y que esas mutaciones caigan como mutación silenciosa va a dar origen a que no pase absolutamente nada. El problema es que alguna de esas 3000 mutaciones caiga en ese 1% de ADN codificante.
En una población, por ejemplo, en una población de 600 humanos, 1 millón de nuevas mutaciones por generación. Cada niño, hablamos de que por cada 600.000 humanos, 1 millón, no, de cada millón de humanos, 600.000 tienen una mutación a nivel generacional. Por replicación, esto se va a dar, la replicación es el momento en el que se duplica la cantidad de ADN para la mitosis celular. El proceso se va a dar a través de los ribosomas, los cuales a través de una polimerasa va a empezar a abrir la cadena de ADN y empezar a sintetizar nuevos nucleótidos pegándolos a la cadena hebra. Digamos, esta va a ser la cadena, la principal, y a partir de aquí va a estar copiando una copia invertida para generar dos moléculas de ADN. Podemos ver que la replicación, podemos ver que a partir de una molécula de ADN podemos tener 2, a partir de 2 tenemos 4 y a partir de 4 podemos tener 8. Simplemente se duplica la cantidad de ADN y esto es necesario para la división celular en el proceso de la mitosis. Todo esto puede haber igual en el caso de las mutaciones, tampoco es tan mal. Hay una enzima que se encarga de reparar todas estas mutaciones. ¿Y cómo se llama esta enzima? Se llama hexanucleasa 3,5', que va a empezar a revisar que las secuencias se hayan acoplado de manera correcta, que no haya ningún error genético y tiene una tasa de porcentaje de probabilidad de éxito del 99%. Entonces es bastante fiable. En la replicación llega el ribosoma, abre la hebra, se empiezan a unir estos fragmentos de Okazaki, estos fragmentos de ADN, y empezamos a sintetizar, empezamos a pegar nucleótidos. Y estos nucleótidos van a dar origen a dos células o dos moléculas de ADN semiconservativo. Ok. Vámonos directo a la transferencia horizontal. Y luego hay algo llamado transferencia horizontal, que ya habíamos hablado en la clase pasada de cómo los virus podían transferir genoma. Pues se da a través de que hay organismos. Cuando es transferencia vertical es que tú le heredas a tus hijos, a tus nietos. Cuando es transferencia horizontal es que un organismo hereda ADN a otro organismo. Esto usualmente se da en bacterias y virus, y los virus pueden dar origen a la transferencia horizontal en células eucarióticas y poder hacer que una bacteria tenga genes humanos, por ejemplo. No es tan sencillo, pero si nosotros los vemos, podemos ver que las bacterias nos dieron origen a nuestras mitocondrias, a los cloroplastos de las plantas. Entonces podemos ver cómo se dio la transferencia genética a través de diferentes organismos. Entonces no solo venimos de un ancestro en común, sino más bien venimos de una serie y muy rara condiciones de transferencia de ADN a través de bacterias y virus que dieron origen a los principios de la evolución. Hasta aquí. ¿Alguna duda?